hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede de poder estar acá y compartir su palabra, terminando el libro de Jonás, en el cual hemos estado por las 4 últimas semanas, o las 3 últimas semanas, incluyendo hoy la número 4, y estando ahí en el capítulo 4 y final del libro de Jonás. Vamos a estar viendo un poquito hoy lo que se llama, o se titula, ustedes van a ver en pantalla, Un corazón endurecido, hablando un poquito de la actitud del siervo del Señor, que eventualmente termina la historia con un corazón endurecido y nos da a nosotros algunos principios, parámetros que nos muestran también en nuestra vida cuándo es que tenemos un corazón endurecido. Vamos a estar centrándonos en el capítulo 4, como dije, los primeros 11 versículos de este capítulo 4, que básicamente son los únicos 11 versículos que tiene el capítulo 4, que es todo el capítulo 4 del libro de Jonás. Dice la palabra del Señor, Jonás capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, mi Dios, predicar tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que me escondas, Padre Celestial, detrás de la cruz, y que yo pueda sencillamente ser un instrumento usado por ti para traer palabra a tu pueblo. Gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos terminando el libro de Jonás, como dije ya, en el cual hemos estado las 3 semanas anteriores, y vamos a estar viendo hoy capítulo 4, 11 versículos, lo que sucede cuando tenemos un corazón endurecido, teniendo en cuenta el caso del corazón de Jonás. La historia de Jonás termina con una lección para la vida del profeta del Señor, que al mismo tiempo es una lección para la vida de cada uno de nosotros en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar por este mundo hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Como hemos visto, Jonás no ha estado actuando bien en ninguno de los capítulos del libro anteriores. Jonás ha venido desobedeciendo a Dios y haciendo las cosas bajo una convicción equivocada debido a una concepción de Dios influida por su propia idea de quién es Dios. Existe la posibilidad de que nosotros también podamos conocer a Dios y nuestra idea de Dios esté condicionada nada más y nada menos que a la forma en la que nosotros creemos y pensamos acerca de Dios. Y eventualmente estemos creando una definición y un concepto en nuestras vidas de Dios que nos lleva a actuar completamente equivocado. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros tenemos una cosmovisión de Dios que le da forma a la práctica en nuestra vida cristiana que es completamente equivocada y errónea en comparación con el Dios de la palabra del Señor. Y eso nos puede llevar en nuestra vida cristiana a entender muchas veces a Dios y a captar una idea de las cosas que Dios hace desde nuestro punto de vista y ver a un Dios en nuestra cosmovisión a veces que choca
con la forma en la que entendemos a Dios y creamos eso se llama una teopraxis, una teología práctica, una práctica en la vida cristiana fomentada y alimentada por una cosmovisión de Dios que es completamente alejada del Dios que tenemos en la palabra del Señor. Lo bueno de todo esto es que cuando nosotros venimos a Cristo, Él, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que hizo despertar en ti y en mí la fe que nos lleva a responder, valga la redundancia, en fe a la vida cristiana, el mismo Cristo que nos llamó es el que nos perfecciona y nos hace perseverar en la vida cristiana. Yo no sé si usted entiende esto, mi hermano, pero esto es una de las mejores verdades que hay en la vida cristiana. Jesucristo, dice Hebreos, es el autor y es el perfeccionador de nuestra fe. No es consumador, la mejor traducción de la palabra ahí. Es el perfeccionador de nuestra fe. Eso quiere decir que usted vino a Cristo porque un día el Espíritu Santo hizo que usted despertara a la realidad del Evangelio y usted aceptó la fe cristiana y es parte de la vida cristiana. Pero la salvación de Dios con usted no terminó allí. De ahí en adelante usted comienza un viaje hacia la eternidad, el cual Dios le hace a usted avanzar. Viaje en el cual Dios le va a usted haciendo enseñar ciertas cosas en la vida cristiana y lo va corrigiendo. Y esta es la buena noticia del Evangelio, que venimos a Jesucristo, Él nos da luz a la nueva vida y al mismo tiempo Él nos ayuda a caminar en esa nueva vida, corrigiendo cosas, enderezando caminos torcidos, quitando patrones de nuestra vida pasada y de esa manera vamos formándonos cada vez más a su imagen. Porque la obra de salvación en la vida cristiana no está resumida a creer en Cristo, esperar pacientemente hasta la eternidad, sino creer en Cristo y corregir mi vida hasta que yo llegue a la eternidad. Y eso es una garantía, porque dice la Biblia que el que comenzó en ti la buena obra, la va a llevar a cumplimiento hasta el día final. Filipenses 1:6. Quiere decir entonces que nosotros somos todos obra en proceso. Y en ese perfeccionamiento divino, el Señor tiene algunas maneras que Él usa para doblegar nuestro carácter, para que nosotros aprendamos a ser el tipo de persona que Él quiere que seamos. Y no el tipo de persona que entendemos en la Biblia a veces equivocadamente que Él quiere que seamos. Por lo tanto, se aplica mucho aquí el Salmo 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes andar. Así como usted en su vida de padre o de madre se encarga de formar en su hijo, producto de la disciplina, producto de ciertas cosas en el hogar, reglas, normas, un carácter, una persona que eventualmente cuando usted lo saca de casa, cuando sale del nido, sale como la saeta en mano del valiente, no como un boomerang que regresa después al hogar fracasado ya. Asimismo, como usted se encarga de formar una persona así, Dios se encarga de formar en nosotros la imagen de Jesucristo, para que aprendamos de alguna forma a vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Y eso es una garantía que tenemos y es algo que vemos en el profeta Jonás. Cuando Dios nos llama a su presencia, cuando Dios nos llama a su reino, esto es una obra en proceso en la cual Dios se encarga de formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Y en Jonás vemos un comienzo en todo esto. El final del libro de Jonás está registrado en la historia del libro, creo yo, para que podamos entender algunas de las maneras en las que actuamos nosotros cuando tenemos un corazón duro, porque es posible en la vida cristiana endurecer el corazón. Es posible ser parte de la fe cristiana y vivir en la vida cristiana por cierta cantidad de años e ir poco a poco olvidándonos de algunas cosas y eventualmente el corazón de nosotros se pone más duro que una pared de concreto. Y Dios se encarga de hacer romper estas cosas. Y aquí vemos en el libro de Jonás algunas maneras en las que actuamos cuando tenemos un corazón endurecido y cómo es que Dios usa métodos para romper ese corazón de piedra que muchas veces formamos en nuestro caminar con el Señor. Así que de manera global, si queremos resumir todo esto en una verdad central, cuando tú tienes un corazón endurecido, tienes una perspectiva limitada y equivocada que Dios corrige para que puedas actuar como Él espera de ti. Porque Dios empezó una buena obra en ti y te va a corregir. Cuando tú tienes un corazón endurecido, tienes una perspectiva limitada y equivocada, la cual Dios corrige para que tú puedas actuar como Él espera de ti. De ahí se desprende entonces la pregunta, ¿qué sucede cuando nosotros enfrentamos la vida cristiana con un corazón endurecido? Al final del libro de Jonás podemos encontrar ciertos parámetros que nos ayudan a entender
cómo actuamos cuando tenemos un corazón endurecido y cómo es que Dios nos hace entender cuando estamos viendo las cosas en nuestra necedad, con un corazón duro. Y el primer parámetro lo encontramos en los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Dice ahí: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En primer lugar, mis hermanos, un corazón endurecido te hace enojarte con Dios. Un corazón endurecido te lleva al punto de enojarte con Dios. Si le damos un repaso a la historia de Jonás, vemos que después de oír el mandato de Dios de ir a Nínive, Jonás huye de la presencia de Dios en desobediencia. Por su culpa mete en problemas a unos cuantos marineros que no tenían vela en este entierro. Ellos estaban ahí en su viaje, nada que ver. Sin embargo, este hombre entró a su barca, a su nave, y por culpa de este hombre se metieron en problemas. Como consecuencia de la desobediencia de Jonás, es arrojado al mar, es tragado por un pez. Dentro del pez, al tercer día de estar en el vientre del pez, Jonás decide obedecer. Vimos también la semana pasada, en la semana antes pasada, en la oración de Jonás, Jonás 2, versículo 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. 3 días en un pez, no hay más opciones: o obedeces o te conviertes en las heces fecales de un pez. Tú escoges. Pues entonces es mejor obedecer. Sin embargo, Jonás posiblemente tenía un poco de esperanza en que los de la ciudad de Nínive eran tan malos que ellos iban a rechazar el mensaje de Dios y Dios iba a destruir la ciudad. Como ya dijimos, el libro de Jonás tiene sentido cuando nosotros lo entendemos bajo la premisa de que el pueblo de Dios, de donde Jonás pertenecía, estaba supuesto a ser una bendición para las demás naciones de la tierra, y Jonás no quería esto. Él quería la destrucción de aquellos que no son el pueblo de Dios. Jonás obedece a Dios a regañadientes. ¿Por qué razón? Porque dentro del vientre del pez no hay más opciones. Y las cosas no salen como él quiere, porque la ciudad de Nínive se arrepiente, como nunca vemos en todo el libro que Jonás se arrepiente. Y esta es otra de las ironías que se nos demuestra en el libro de Jonás. Los paganos que están en pecado, a punto de morir, si no se arrepienten de sus pecados, de aquí a 40 días, es el mensaje que Jonás entra predicando por la ciudad. Esos paganos se arrepienten, se humillan delante del Señor, y el siervo de Dios que desobedece a Dios sale fuera de la ciudad, y no tenemos nunca un registro en todo el libro de que Jonás se arrepintió de sus pecados. El capítulo 4, versículo 1 que leímos literalmente dice que Jonás le pareció mal en la forma en la que Dios actuó. A Jonás le pareció mal lo que Dios hizo y se enojó. En otras palabras, a Jonás le pareció mal que Dios perdonara y se arrepintiera, y por eso se enojó. Hermano, déjame decirte que hay una línea muy fina entre no entender la manera en la que Dios obra, pero aceptarla y someterme a eso, a diferencia de no entender la manera en la que Dios obra y culpar a Dios y pensar que Dios está actuando mal. Hay que tener cuidado en brincar esa frontera. Nosotros no siempre vamos a entender a Dios. Yo espero que usted entienda, si lleva años en la fe, algún tiempo en la fe, yo espero que usted se haya dado cuenta que Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Y que cuando vemos las cosas que Dios hace alrededor nuestro, no podemos entender cómo es posible que Dios esté actuando de alguna manera en base al Dios que conocemos en la Biblia. O tampoco puedo entender muchas veces por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan. Pero eso es muy diferente a llegar al punto de pasar la línea y decir: Dios está equivocado y Dios está mal. Y entonces traer la ecuación a otro nivel completamente diferente. Esto fue lo que hizo Jonás. En la mente de Jonás no cabía cómo es posible que Dios perdone a los paganos, los de Nínive. Eso es una cosa muy diferente a llegar al punto de decir entonces: Dios está equivocado, no quiero saber más nada de Dios, me voy de la presencia del Señor. Ahí hay un problema. Y la diferencia está en que cuando yo no entiendo la forma en la que Dios actúa, yo sigo creyendo que Dios sabe lo que está haciendo. El problema es que desde mi punto de vista yo no puedo entender lo que Dios está haciendo. Nosotros al final del día, dice la Biblia, que fuimos llamados para creer al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios,
Por lo tanto, lo que se requiere en la vida cristiana, más que entender a Dios, lo cual no es posible, es que tú confíes que Dios está siempre obrando cuando no lo puedes entender. Eso es muy diferente a no entender a Dios y mi ignorancia de la forma en la que Dios está obrando, llegar al punto de, en rebeldía, alejarme de Dios y creer que Dios está equivocado. Ahí hay un problema. Y es precisamente lo que Jonás está haciendo. Algo parecido pasó con Job, o sea, algo parecido desde el punto de vista positivo, pasó con Job, cuando se enteró de todas sus desgracias. Dice la Biblia que los mensajeros empezaron a llegar a donde estaba Job, a darle noticias malas. No había terminado uno de hablar y estaba otro hablando, y así sucesivamente. Y cuando Job se enteró de todas sus desgracias y se dio cuenta que todo lo había perdido, dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 20 al 22 de Job, que entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. No cuestionó a Dios, sencillamente adoró. Y su adoración se expresó en las palabras que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el autor del libro de Job añade lo que sigue, que en todo esto Job no pecó, ni tampoco le robó a Dios el propósito en lo que estaba pasando acá. Nunca entendemos o nunca vemos que Job entendió lo que está pasando. Si usted tiene la oportunidad de leerse el libro entero de Job, se va a dar cuenta que la pregunta de Job, ¿por qué? ¿Por qué? Nunca se respondió esa pregunta en toda la Biblia. Cuando Dios aparece en el capítulo 38, no le responde a Job, ¿por qué? No, mira, Job, porque yo hice esto. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Quieres razonar conmigo? Razonemos ahora. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Quién eres tú para cuestionar mi autoridad? ¿Quién eres tú para cuestionar lo que yo hago? Sin embargo, Jonás tomó otra actitud. Esto que hizo Job es aceptar los planes de Dios tal y como Él los hace funcionar. Aunque yo no puedo entender el propósito que Dios tiene con las cosas, como suceden y cuando suceden. Y eso no es pecado. No hay ningún pecado en llegar al punto de, en mi tiempo devocional o en mi tiempo privado con el Señor, en poner mi queja delante del Señor y en preguntarle al Señor por qué estas cosas pasan en mi vida. Yo me encuentro a un Habacuc orando en la Biblia diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo tú vas a tener este pueblo así? Y me encuentro a un Habacuc razonando con Dios, porque a Habacuc no le cabe en su cabeza entender cómo es posible que un Dios santo, que es muy santo de ojo para ver el mal, tenga la osadía de usar a un pueblo peor que los israelitas para castigar el pecado de los israelitas, los caldeos. Y yo encuentro a Habacuc razonando con Dios. No hay ningún problema con eso. David dice en uno de los salmos: delante de ti expongo mi queja. De alguna forma u otra no hay nada malo en llegar delante del Señor y humanamente preguntarle a Dios el porqué de las cosas suceden. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué yo creo que no hay nada malo con eso? Porque el hecho de que usted tenga tantos porqués en su vida y diga: yo no voy a hablar con Dios de esta manera porque Dios es santo y yo no quiero de ninguna manera estar cuestionando a Dios. Dios conoce tu corazón. Y aunque tú no se lo expreses verbalmente, Él sabe que todos esos porqués están en tu corazón. Tu alma, tu vida está completamente desnuda delante del Señor. No tengas ningún temor en pararte delante del Señor en algún momento en tu vida cuando estés pasando por cosas y situaciones difíciles y preguntarle por qué. Señor, no entiendo, explícame por qué. Eso no quiere decir que siempre lo vas a entender. El problema está en cuando tú pasas la línea y dices: pues ahora yo no creo más en ti. Y tú estás equivocado, porque las cosas no son así. Ahí está el problema. Ahí está el problema, que es lo que vemos en Jonás, a diferencia de lo que vimos en Job. El pecado comienza cuando tú le quitas el propósito a Dios, o tú niegas que Dios tiene un plan y llegas a la conclusión de que Dios está equivocado, está mal, porque si Dios está mal, yo estoy bien. Y si Dios tiene un plan equivocado, mi plan está bien. Y eso es un problema, porque Dios tiene planes que sobrepasan nuestro entendimiento, y espero que usted lo sepa, porque Dios es eterno. Porque Dios hace obrar sus planes en nuestra vida, aunque no los podamos entender, para bien, si es que tú le amas. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aunque no siempre la entendamos. Jonás cayó en el extremo opuesto. Él pensó que Dios estaba equivocado, y en pensar que Dios estaba actuando mal, él estaba actuando bien, y por esa razón encontró justificación para irse para Tarsis. No. En mi teología, el Dios que yo conozco, que me enseñaron en la escuela dominical de mi pueblo, no es un Dios que ama a los paganos. Por lo tanto, Señor, te equivocaste. Nínive no es el mejor lugar, me voy para Tarsis.
Esa es la actitud que tomó Jonás. Y muchas veces nuestros pecados comienzan cuando creemos que lo que hacemos está bien porque Dios es el que está mal y está obrando equivocadamente. Y eso hay que tener cuidado con esto en nuestra vida. Porque muchas veces el razonar con Dios y el no entender a Dios y el pensar que Dios se equivocó me abre a mí la puerta para decir, bueno, yo voy a hacer las cosas a mi manera porque de alguna forma este Dios está actuando mal. Y quitamos la vista de la autoridad divina, de la soberanía de Dios, del plan de Dios y empezamos a poner las cosas en nuestra situación, en nuestro micromundo y reaccionamos en base a una cosmovisión equivocada que tenemos con respecto a Dios. Así empezó el pecado en la raza humana. Váyase a Génesis 3 y se va a dar cuenta que la serpiente estaba hablando con Eva. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, versículos 4 y 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La esencia del pecado de la humanidad fue precisamente eso. Dios es malo contigo. Porque un Dios tan bueno como dice Él que es, debería darte la oportunidad de ser como Él, conociendo el bien y el mal. No hay ningún problema con probar el árbol. No hay ningún problema con desobedecer a Dios. Es más, Él te está privando de algo mucho mejor. Y ahí fue Eva, escuchando a la serpiente, y trajo la desobediencia a la raza humana. Pero todo empezó con el mismo principio, el mismo concepto. El Dios que yo estoy creyendo, el Dios que estoy adorando, el Dios que se pasea conmigo por el jardín del Edén día a día, que yo puedo ver, oír su voz y contemplar su rostro cara a cara sin ningún problema, es malo conmigo. Porque sabe cosas que yo no sé. Porque me está privando de cosas que yo pudiera también disfrutar. Y entramos en un concepto de desobediencia. La esencia del engaño de Satanás a Eva fue que Dios estaba equivocado en privarles a los seres humanos el privilegio de ser como ellos, conociendo el bien y el mal. Y en nuestra mentalidad Dios es el culpable muchas veces porque Él hace las cosas equivocadamente, porque las cosas que Dios hace no encajan con la forma en la que yo creo que Dios debe hacer las cosas. Hay un problema muy grande con esto acá. Cuando tú tienes una cosmovisión de Dios equivocada, tú empiezas a pensar que Dios tiene que obrar como tú piensas que Dios tiene que obrar. La última vez que yo leí la Biblia, yo me di cuenta que el que está sentado en el trono es Dios, no soy yo. Y que yo necesito doblegar mi voluntad al Señor, aunque la forma en la que Dios obra yo no lo puedo entender. Hay un problema cuando yo cuestiono a Dios y empiezo a jugar con el hecho de que yo tengo que saber por qué razón Dios hace las cosas así, y cuando no me conviene, pues este Dios no me resulta, me voy de aquí. Jonás sigue dando más detalles un poquito en su conversación con Dios en estos versos. La razón por la que Jonás está enojado está intrínsecamente relacionada con la naturaleza de Dios. O sea, lo que estoy diciendo es que Jonás tiene una buena teología. Jonás conoce a Dios. Su teología lo llevó por el camino equivocado. Cuidado, mi hermano, cuidado. A buen entendedor con pocas palabras bastan. La teología puede ser un arma de doble filo si no se usa bien. Y Jonás está de alguna manera u otra yéndose fuera, decían en mi país, razonando fuera del recipiente porque su teología lo ha llevado hacia allá. Porque él pone su argumento sobre la base de la teología divina que él tiene. En el versículo 2, Jonás dice que la razón de su enojo tiene que ver con la realidad de que Dios es clemente y es piadoso. Y de que es tardo para enojarse y grande en misericordia. Dice Jonás en el versículo 4:2 que leímos. La pregunta es, ¿de dónde sabe Jonás que Dios es así? ¿De dónde sacó Jonás este argumento de parte del Señor? Bueno, Jonás es un profeta del Señor. Como todo buen profeta del Señor, Jonás conoce su Biblia. Y Jonás sabía que Éxodo 34:6 dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Jonás conocía su Biblia. Éxodo 34 es el momento en que Moisés está viendo cara a cara a Dios. Cuando Dios se aparece cara a cara con Moisés en la montaña, esta es precisamente la descripción que Dios da de sí mismo. Por lo tanto, esto es significativo en gran manera para el pueblo de Dios. La única vez que Dios se apareció cara a cara delante del representante del pueblo de Israel y habló cara a cara con Moisés, lo que Dios dijo de sí mismo fue precisamente que Él es misericordioso y que Él es piadoso, tardo para la ira,
grande en misericordia. Y Jonás está diciendo que sobre ese argumento él decidió desobedecer. Él dice en ese capítulo 4 que por esa misma razón él se fue a Tarsis. Yo sé quién tú eres. Yo tengo una teología que me hace a mí entender quién tú eres. Y yo sabía que si yo entraba a la ciudad, ellos iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar porque tú eres un Dios así. Por esa razón me voy para Tarsis. Cuidado muchas veces, porque la misma teología que puede ser un arma para la defensa y para defender la fe se puede convertir en un arma de doble filo si no la sabemos usar de alguna manera correcta. El enojo de Jonás no está, aquí vamos a entrar un poquito más profundo, en que Dios sea un Dios así. A Jonás no le preocupa que Dios sea misericordioso, que sea piadoso, que sea Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. No hay ningún problema con eso, siempre y cuando no sea con el pueblo que no se lo merece. Porque yo no veo a Jonás quejándose de que Dios sea misericordioso cuando el pez lo vomitó en la orilla, cuando Dios le da la oportunidad de volver a la tierra, cuando no murió en el vientre del pez. Ahí no hay problema con que Dios sea misericordioso. Es más, oramos a Dios, aleluya, que después me vomitó. El problema es cuando la misericordia de Dios se extiende al que yo creo que no se lo merece. Ahí es donde me voy a ir y a huir de la presencia del Señor. Y esto puede ser un problema en nuestra vida también. Una de las señales que algo está mal contigo es que cuando tú piensas que nadie merece más el favor de Dios que lo que se mereces tú, o que Dios no puede ser misericordioso y bueno y piadoso con otra persona como también lo ha sido contigo. Hay un problema con eso acá. De hecho, esta es una de las razones por las que yo creo que los judíos llevaron a Cristo a la cruz. Ellos todos esperaban un Mesías, todos querían el Mesías libertador. Sin embargo, el Mesías que estamos esperando no vino a hacer lo que estaba supuesto a hacer. El Mesías que tenía que venir estaba supuesto a destronar a César, a quitar el imperio romano, a levantar una nación santa como el pueblo en el tiempo de Salomón, un reino de gloria eterno. Y este hombre está viniendo a comer con pecadores, a andar con mujeres de mala reputación, y lo que está predicando, lo que está enseñando no nos conviene. Es una manera equivocada de entender lo que está pasando acá. Sin embargo, Jesucristo tenía otra mentalidad. Jesucristo sí venía a resolver el verdadero problema, que no es el problema de Roma, el que nos oprime militarmente, el que nos oprime con los tributos, como estábamos viendo en la escuela dominical hace un ratito. Sin embargo, Jesucristo vino a resolver el problema más grande que la raza humana tiene, que sigue siendo el mismo hoy como lo fue en el tiempo de los romanos: tu pecado. Ese es el problema más grande que tú tienes en la vida de hoy: tu pecado. El imperio romano hoy no existe. No hay Roma, una ciudad ahí llena de ruinas, un coliseo que ya está todo roto ahí. Pero no hay César, no hay Roma, no hay un engranaje político de Roma como en el tiempo de Cristo. Sin embargo, usted sigue siendo tan esclavo del pecado como lo fueron las personas que estaban en Cristo. Y ese problema que Cristo vino a resolver en la cruz del Calvario sigue siendo un problema y lo seguirá siendo hasta el día que estemos con el Señor. Y eso no lo entendieron los judíos, porque en su cosmovisión, en vez de adorar la bendición que Dios trajo para resolver su problema, lo llevaron a la cruz. Dice la Biblia, Cristo dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice Juan 10:10. La gran diferencia está acá. Y si Dios ha sido misericordioso contigo, mi hermano, no hay razón para que tú puedas enojarte cuando Dios muestre misericordia con alguien que a ti no te cae bien, o con alguien que tú preferirías ver en el infierno pudriéndose. Si Dios ha sido contigo así, no hay razón para que tú niegues la misericordia de Dios para alguien más. Esta mañana estaba poniendo el ejemplo que nos toca a nosotros los cubanos muy de cerca. Ninguno de nosotros quisiera encontrarse con Fidel Castro en el cielo. Ninguno de nosotros quisiera verlo en el cielo. Si ese hombre, en algún momento de su vida, se puso a cuentas con el Señor, nos va a tocar. Nuestra petición será que nos pongan bien lejos de casa una de la otra, pero nos va a tocar. Y digo el ejemplo porque es el que nos toca a nosotros. Ahí ponga usted la persona que más daño te ha hecho. Ahí ponga usted la persona que más mal te pagó. Ahí ponga usted toda aquella persona que tú le guardas lo peor en el mundo. Si Dios tuvo misericordia contigo, no hay persona en este mundo sobre la cual Dios no puede extender su misericordia. Y cuando tú niegas eso y te decides ir al otro lado y entender de que Dios está equivocado, usted es egoísta y tienes en primer lugar un corazón endurecido que te hace enojarte con Dios por la forma en la que Dios obra. Cuando tú tienes un corazón endurecido,
Dios tiene una perspectiva limitada, o tiene una perspectiva limitada y equivocada, la cual Dios corrige para que tú puedas actuar como Él espera de ti. Vimos en primer lugar que un corazón endurecido te hace enojarte con Dios. Segunda característica o segundo parámetro de un corazón endurecido, versículo 3 y versículo 8, dice acá: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dice el versículo 8: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Segunda característica o segundo parámetro: un corazón endurecido te hace egoísta. Un corazón endurecido te hace una persona egoísta. Uno de los detalles interesantes que yo encuentro en este libro de Jonás es que en tan solo 4 capítulos que tiene el libro, no es un libro tan grande como Isaías u otros más, en tan solo 4 capítulos, Jonás se quiere morir varias veces, o al menos expresa varias veces que se quiere morir. En el capítulo 1, cuando lo van a tirar al mar, la idea fue de él. Él fue de la idea de que lo tiraran al mar. Y vimos la semana antepasada que para mí eso fue un intento de suicidio que no funcionó. Yo prefiero morirme antes que tener que ir a los paganos aquellos. Métame en el mar y me voy a ahogar en el mar. ¿Sí? Ahí vemos una manera fallida de querer hacer las cosas a su manera. Luego después, en este capítulo 4, en el versículo 3 y en el versículo 8 y en el versículo 9, Jonás hace mención de que él prefiere morirse. Lo que hace de esta actitud algo egoísta es que en el versículo 3, Jonás quiere morir porque Dios fue misericordioso con una nación entera que se arrepintió de sus pecados. Y en el verso 8, Dios lleva a Jonás al mismo estado de querer morir porque Dios le trajo desgracia y fatiga sobre su cuerpo cuando la calabacera se secó. Jonás es un niño malcriado, está actuando como un niño malcriado. Esto es lo que le decimos hoy en día a nosotros, a los hijos nuestros, un berrinche de parte de Jonás. El problema es que a Jonás no le importa que se mueran 120,000 personas bajo el juicio de Dios, pero sí le importa que el sol le esté dando en la cabeza y le esté fatigando la cabeza a punto del desmayo. ¿Qué importa que se mueran 120,000 personas en una tormenta de fuego y azufre si pensábamos que este sería el medio por el cual Dios traería el juicio, como en el caso de Sodoma y Gomorra? ¿Qué importa que se mueran más de 120,000 personas? Lo que importa es que esta calabacera a mí se me está ahora secando y mi cabeza se me está fatigando de una manera desagradable. Y en este sentido es interesante que entendamos nosotros la posición histórica que tiene el libro de Jonás dentro de la literatura profética. Yo quiero que usted entienda esto, mi hermano. ¿Por qué razón? Porque Jonás está actuando acá como un niño, como dije, haciendo un berrinche. Jonás, allá adentro hay 120,000 personas clamando a Dios, orando en arrepentimiento, tirados en el piso, clamando, pidiendo perdón al Señor. Y tú aquí afuera, bravo por una calabacera. No entiendo. La manera de entender un poquito esto es poniendo en perspectiva, en el canon bíblico, la posición en la historia que tiene el libro de Jonás dentro de la literatura profética, para que entendamos que esto en Jonás es un principio que se ve en Jonás como un estado, diríamos, embrionario, pero que usted y yo no estamos exentos de lo mismo. A veces nos ponemos bravos por cosas insignificantes cuando en realidad el problema es mucho más grande. Si tenemos en cuenta, como la semana pasada vimos, que Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II, es muy posible que el ministerio profético de Jonás, su carrera profética, se extendió desde el año 786 a.C. hasta el 747 a.C. aproximadamente, que fue lo que duró el reinado de Jeroboam II. Eso quiere decir entonces que el ministerio de Jonás duró o funcionó en lo que se conoce en el tiempo de la historia hebrea, un periodo de transición entre la profecía preclásica y la profecía clásica en la nación de Israel. Si podemos dividir la profecía en dos términos, el tiempo profético en dos términos importantes, le podemos llamar la era antes de la era clásica y la era clásica de los profetas de Israel. En el tiempo de la era preclásica tenemos profetas como Samuel, tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, otras personas que desarrollaron un ministerio dentro de la nación de Israel, enfocados por lo general en la nación de Israel y con ciertas características específicas en el método en que desarrollaron su ministerio profético.
Si uno va, por ejemplo, al caso de Eliseo, nos encontramos que el ministerio de Eliseo no fue un ministerio de mucha predicación a las multitudes, no fue un ministerio de mucha exhortación a los reyes, los gobernantes, para provocar un cambio de arrepentimiento en la nación. Eliseo tuvo un ministerio más, algo como sacar un hacha flotando del agua para ayudar a una persona que estaba en necesidad, en otro momento hacer que el aceite se multiplicara en caso de Elías. Eventos locales con poca trascendencia nacional y con poca predicación o exhortación. A diferencia de una profecía ya más en la era clásica que vemos acá, profetas en Israel que tenían un enfoque en producir un cambio en la sociedad a través de la persuasión por la proclamación del mensaje de Dios. Quiere decir entonces que eran más parecidos a predicadores de lo que pudiéramos llamar hoy en día. Tenemos, por ejemplo, el caso de predicadores, profetas que se pararon delante del rey y apelaron a la nación, a que la nación se arrepintiera de sus pecados. Habacuc, vimos el caso de Habacuc, Nahum, otros profetas que su mensaje era más anunciando un juicio de Dios, como en el caso de Jonás, si no había un arrepentimiento. Y Jonás encabeza dentro de este tiempo la etapa. Jonás es el primero en la historia de ser los profetas que encabezan esa transición. Y dicho sea de paso, es un poco difícil que lo veamos en la Biblia, porque la Biblia no agrupa los libros de manera cronológica. ¿Okay? Que en la historia, Jonás es el primer profeta que empieza un tipo de mensaje y de predicación diferente a los profetas anteriores a él. Lo que Jonás había visto que un profeta estaba supuesto a hacer era lo que hacía Eliseo: flotar un hacha en el agua, mandar unos osos a que se coman unos niños ahí que estaban intranquilos. Pero bueno, no hablemos de eso ahora porque no había cuando aquellos Children and Family, nada por el estilo. Y cositas así. Jonás se le está pidiendo hacer cosas que no había nunca pasado con un profeta. La literatura hebrea, como dije, Jonás encabeza esta transición para dejar saber a los profetas y a la nación que Dios tiene un plan y un propósito con la nación de Israel, que comenzó en Génesis 12:3, que se extiende hacia las demás naciones, de ser de bendición para el pueblo entero. Hasta ahora esto no se había visto mucho. Hasta ahora Israel es el pueblo de Dios, estamos acá, queremos establecer un reino, queremos de cierta manera que venga el Mesías, que viene de parte de David. Los profetas están trabajando en base a esto. Ya tenemos al rey David, ya tenemos la promesa davídica, tenemos la perspectiva de un reino futuro. Ahora empieza la profecía a cambiar un poquito y empezamos a ver profetas apuntando hacia un mensaje escatológico en la nación de Israel, donde vamos a hablar de ese Mesías, vamos a hablar de lo que se espera como nación, vamos a predicar un poquito más un cambio social, porque Dios nos ha llamado a ser de bendición. Aquí tenemos un reinado como tiene que ser de bendición, por lo tanto anunciemos hacia ese punto de vista. Hay un cambio después de la monarquía davídica, hay un cambio en la profecía que se empieza a ver en toda la Biblia. Y lo más interesante es que la manera de ser de bendición para las demás naciones es a través de la proclamación del mensaje de Dios o del juicio de Dios si no hay un arrepentimiento. Esto es un principio que se ve en toda la Biblia. ¿Usted quiere ser de bendición para el Señor? ¿Usted quiere que Dios cambie su vida? ¿Usted quiere que Dios le arregle su vida? Arrepiéntete y cambia. Ese es el mensaje bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Independientemente de todos los eventos que hay en toda la Biblia, cuando llegamos a Pentecostés, el apóstol Pedro toma el mismo patrón. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mismo patrón que encontramos acá. Y Jonás está incursionando en este tipo de predicación, cosa que ningún profeta antes de él había hecho. Y que cuando uno, como representante del pueblo de Dios, ha sido bendecido, se niega a ser de bendición para las demás naciones, entonces uno es egoísta en no querer compartir esa bendición y al mismo tiempo va en contra del propósito por el cual Dios lo ha llamado. Esto es lo que estamos viendo en Jonás. Dios dice desde un principio: Abraham, te escogí de entre Ur de los caldeos para hacerte una nación grande, para bendecirte, para prosperarte y para que en tu simiente sean benditas todas las naciones de la tierra. Y así empezó Abraham, después Isaac, después Jacob, 12 hijos, 12 tribus, el pueblo en Egipto, salen de Egipto, entran en Canaán, empieza un ministerio profético dándole forma a la nación con personas que enseñaban la Biblia, que enseñaban de alguna manera la ley. Llegamos al primer cumplimiento de la profecía mesiánica
apuntando a un reinado mesiánico, cambia la profecía. Ahora este reinado se va a expandir por toda la nación del mundo, por todo el mundo entero. Dios se va a encargar de bendecir todo el mundo, así como bendice a Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel tiene que entender la razón por la cual ustedes fueron sacados de Ur de los Caldeos. En su simiente, Abraham, es para que ustedes sean de bendición a los demás. Y este concepto aplica también para ti y para mí. Usted y yo fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable para ser de bendición a los demás que están allá afuera. Jonás no entendía esto. Y por eso es que el libro de Jonás termina de una manera inconclusa, con una pregunta que nunca se responde. No hay un capítulo 5 de Jonás donde dice que Jonás entendió, se arrepintió y entonces empezó a modelar de una manera diferente lo que Dios estaba queriendo para él. El libro de Jonás termina así porque se espera que en la transición de la profecía preclásica a la profecía clásica, los profetas siguientes tienen que entender que Jonás es el ejemplo de cómo no se es un profeta. Así no podemos ser. Porque si somos el pueblo de Dios, como dice el apóstol Pedro, y si somos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel, por lo tanto Jonás es el ejemplo negativo. Hemos sido llamados por Dios, se nos ha encomendado el Evangelio, se nos ha encomendado la vida cristiana, la teología cristiana, la Biblia, la enseñanza cristiana para ser de bendición a los que están afuera. No para meternos debajo de una cama, en una calabacera, poniéndonos bravos cuando Dios hace su obra en los paganos. Y esto es lo que Jonás no entendió. Este sentimiento era común también en los tiempos de Jesucristo. Cuando Jesucristo está hablando con la mujer samaritana en el pozo, encontramos el mismo principio otra vez. Ahí está en capítulo 4, Juan, capítulo 4, hablando Jesús con la mujer samaritana en el pozo, en el versículo 23, dice Jesús, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. En el contexto de la conversación de Jesús con la mujer, ellos están hablando acerca del lugar de adoración en relación con la nacionalidad que ambos tenían, la mujer samaritana y Cristo, por supuesto, judío. Y Cristo dice acá que el pedigrí de una persona no tiene nada que ver con esto. No es porque seamos judíos, no es porque ustedes sean samaritanos. La hora ha llegado, el momento de la predicación ha llegado en que nosotros tenemos que adorar a Dios por encima de estas cosas que Dios nos ha permitido ser, cubanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a veces nosotros nos quedamos encapsulados en las cosas como lo aprendimos y no vemos que hay una connotación mucho más grande de lo que esto quiere suceder. Y el mismo Cristo lo dice también en el pasaje de la Gran Comisión, cuando dice que los discípulos tienen que hacer discípulos a todas las naciones por medio del bautismo y de la enseñanza, demostrando que nuestra responsabilidad como creyentes dentro del nuevo pacto es parecida al tipo de predicación de Jonás. Un mensaje de arrepentimiento para evitar el juicio. Nosotros estamos supuestos a anunciar el reino de los cielos para evitar un juicio, a diferencia de lo que Jonás estaba acostumbrado a ver en los profetas de su época. Y a nosotros nos encanta muchas veces el siervo de Dios que viene y hace flotar el hacha para mí, o hace que mi salud se ponga bien, o me resuelve los problemas que yo tengo. Y se nos olvida que la prioridad nuestra en la vida cristiana no es tanto que mi hacha flote para yo poder seguir trabajando, que mi salud se mejore, o estas cosas que son preclásicas. La responsabilidad mía en la vida cristiana es que Dios me llamó con el propósito de que yo sea un faro de resplandor del Evangelio para aquel que no conoce de Cristo. En mi trabajo, en mi casa, en mi hogar. Y a veces nos quedamos encapsulados ahí. Profeta de Dios, que mi hacha flote. Y queremos el milagro más que la razón por la cual Dios nos ha llamado. Y esta historia del libro de Jonás, dentro del canon de la historia hebrea, nos enseña básicamente esto. Que Jonás es el precursor, el tipo de predicación de Jonás es el tipo de predicación que hace el precursor de la esencia de la vida cristiana. Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir a otras personas. Y esto Jonás no lo puede entender. Este problema también estaba vigente en los discípulos de Cristo al principio de la era de la iglesia. Cuando usted mira, por ejemplo, ahí Hechos, los primeros capítulos de Hechos, empezamos a ver vislumbres de una predicación que de cierta forma empieza a traer convicción en la persona que la escucha. En el Pentecostés, el apóstol Pedro sale del aposento alto
predica. De esa primera predicación, 3,000 personas vienen a Cristo. Después en el pórtico del templo se predica otra vez unos días más adelante. 5,000 personas vienen a Cristo y el evangelio está creciendo. Los judíos se están convirtiendo. Esto va, como diríamos ahí, viento en popa de toda vela. Pero una tarde está Pedro en casa de Simón el curtidor y tenía hambre a la hora del almuerzo y Dios le hace bajar un lienzo en la azotea lleno de animales inmundos. Mata y come. No, yo no puedo comer eso, yo no he sido nunca inmundo. 3 veces, usted sabe la historia. A la tercera vez tocaron la puerta. Vienen los gentiles a buscarte para que les hables de Dios. Y aquí empezó el problema. Aquí empezó el problema porque ahora se nos metió un problema en la iglesia que están haciendo. Ahora tenemos 8,000 y más personas en Jerusalén que han escuchado el evangelio, que han creído la predicación, y ahora tenemos el Espíritu Santo enviando a Pedro a los paganos. La misma historia. Tenemos a Pedro siendo algo como Jonás. Vete a casa de Simón el curtidor y yo tengo algo especial allí. Y tenemos a Pedro yendo a casa de Simón, a diferencia de Jonás que no obedeció. Pedro fue y cuando llegó a casa de Simón, del centurión, se dio cuenta de que el Espíritu Santo también había descendido sobre ellos. Y tenemos un problema también ahora en la iglesia. Dice el apóstol Pedro después en Hechos capítulo 15. ¿Cómo hacemos con los gentiles? Esta gente tiene lo mismo que tenemos nosotros, el Espíritu Santo. Sin embargo, no son judíos, sin embargo, no están circuncidados, no tienen una ley. ¿Cómo hacemos con esto? Y en el capítulo 15 de Hechos tenemos ahí básicamente lo que está pasando acá. Hechos 15, 7 y 8. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo Dios que escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto es lo que pasó en casa de Simón, en casa de centurión. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y después, más adelante, habiendo dicho Pedro esto, se levanta Bernabé y Pablo, que habían acabado de regresar de un viaje misionero, y dicen: todo lo que Pedro dice es verdad, porque nosotros hemos estado viajando por las iglesias y también hemos visto que Dios ha llevado el evangelio a los paganos. Hemos visto personas convertidas, el Espíritu descendiendo sobre personas que no han creído en Jesucristo. Y al final del día se dan cuenta los discípulos de que la razón del evangelio es básicamente: Dios nos ha llamado para ser de bendición a los demás. Cosa que no entendió Jonás. Ahora, en este sentido, la profecía nuestra, o la profecía clásica, se parece mucho a lo que hacemos aquí detrás, en los púlpitos, cuando nos paramos a anunciar el evangelio del reino, cuando nos paramos a predicar la palabra del Señor. Esto no quiere decir que nosotros somos profetas. Déjame aclarar bien esto acá. Esto no quiere decir que los pastores son profetas. Yo tengo un recelo con respecto a eso. ¿Por qué razón? Y voy a traer un versículo bíblico a coalición para eso, para poderlo explicar. Lucas 16, 16. Jesucristo estaba hablando ahí y dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Ese Juan es Juan el Bautista. Eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar por él. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección inician una nueva era en la historia de la redención humana. Y es lo que se conoce como el nuevo pacto, o en otras palabras, el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros. Lo que los profetas anunciaron hasta Juan el Bautista era algo futuro que vendría después de Cristo estando acá y su muerte y su resurrección. No hay más nada futuro que tengamos que anunciar. Por eso es que Jesucristo puede decir ahí: los profetas y la ley llegaron hasta Juan. En este sentido estoy diciendo que lo que hacemos aquí nosotros no es profecía, porque nosotros no anunciamos lo que viene hasta cierto sentido. Déjenme explicar eso antes que ustedes digan que yo soy un hereje. No anunciamos lo que viene, sino anunciamos lo que ya vino, que es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Cristo acá. En Juan el Bautista, porque el mensaje de Juan el Bautista básicamente en el río Jordán es: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el mensaje de Juan el Bautista, a diferencia del mensaje de los profetas anteriores, es un mensaje en tiempo presente. Aquí está, ya llegó, ya está aquí. El mensaje de los profetas en el antiguo tiempo era un mensaje hacia el futuro. Algún día viene, porque Cristo dice que toda la ley habla de Él.
Por lo tanto, Juan está hablando en tiempo presente, ya está aquí, ya llegó. La profecía, de alguna manera, terminó con Juan. Pero este versículo tiene una segunda parte. Dice acá más adelante que nosotros, básicamente, nosotros ahora somos parte de la segunda parte de este versículo de Lucas, donde el reino de los cielos está siendo anunciado o proclamado. Y esta frase de que todos se esfuerzan por entrar en él, tiene mejor traducción cuando entendimos, cuando la traducimos, que todos están siendo forzados a entrar por él. Quiere decir entonces que nuestra predicación es básicamente anunciar el reino de los cielos y forzando o persuadiendo a las personas a que entren en el reino de los cielos. En este sentido, nosotros no somos profetas, en el sentido de que la profecía apunta a lo que ya vino. Nosotros anunciamos lo que es una realidad y hacemos todo lo posible humanamente detrás de los púlpitos, en una conversación personal con alguien que esté hablando con nosotros. Hacemos todo lo posible por traer a esta persona a los pies de Cristo, sabiendo obviamente que la obra no la hacemos nosotros, sabiendo que la obra depende del Espíritu Santo. Hay un cambio, hermano. Yo tengo problemas con eso cuando yo oigo por ahí que dicen que los pastores son profetas. No, mejor digamos que son predicadores. Que estamos en otra era, en la era donde anunciamos lo que ya es real, haciendo todo lo posible por nuestros medios humanos de que la persona que nos escucha sea parte de este reino. En ese sentido yo creo que es mejor que apliquemos lo que estamos hablando acá nosotros, en el sentido de que forzamos, persuadimos, imploramos y le pedimos a la persona que por favor, por el beneficio de su eternidad, acepte a Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y sea parte del reino de los cielos. Entendiendo últimamente que no somos nosotros los medios que hacen eso posible, como el sembrador que pone la semilla en la tierra y hace todo lo posible por quitar la hierba mala, por ponerle el abono, por preparar la tierra, pero el sembrador sabe que lo que sucede ahí debajo, cuando se rompe la semilla y brota la planta, no es algo que hace él, algo solamente que Dios puede hacer. Y en ese sentido nosotros somos ustedes y yo somos de alguna manera predicadores. Anunciamos lo que ya está, haciendo énfasis en el esfuerzo misionero de que nosotros como anunciadores y proclamadores del reino de los cielos hacemos todo lo que hacemos para persuadir a los que no creen a que entren al reino de los cielos, y todo lo que hacemos por eso lo hacemos con un fin evangelístico. Yo espero que usted entienda que todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en la vida cristiana tiene dos propósitos: edificar los santos para la obra del ministerio y traer personas a Cristo. Dos cosas. Por estas dos cosas hacemos todo lo que hacemos. Para que usted sea mejor cristiano y para que el que no conozca esté del lado de acá, persuadiendo a las personas para entrar a Cristo. A donde yo quiero hacerte llegar es a que tú entiendas que cuando nosotros queremos para nosotros solos las bendiciones que Dios nos da y olvidamos que nosotros hemos sido llamados y bendecidos por Dios para ser de bendición a otros, somos egoístas y estamos cayendo en un problema que Dios empezó a erradicar en la nación de Israel en el año 700 antes de Cristo, con el cambio de la profecía preclásica a la profecía clásica. Y Jonás estaba tan renuente a obedecer el propósito de Dios, por el cual Dios lo había llamado como profeta, que prefería morirse antes que obedecer al Señor. Yo espero que ese no sea el caso de ninguno de nosotros acá hoy, que preferimos morirnos antes de obedecer al Señor. Yo espero que ese no sea el caso nuestro acá. Pero tal vez en nuestra vida hay muchas cosas que no queremos hacer en obediencia al Señor porque el hermano me cae mal. La verdad que se pudre en el infierno. A lo mejor es cristiano, está conmigo en la fe, pero no se lo merece. Ahí que se la pasa bien feo. Que le duela. Y esa es una actitud que Dios no demanda de ninguno de nosotros. Hubo un tiempo en el que usted fue una persona, según dice la Biblia, perdido en pecado. Dios te amó tal y como tú eres. No hay razón para negarle a una persona lo que tú recibiste por gracia cuando no te lo merecías. Como decía un predicador por ahí, nosotros somos mendigos diciéndoles a otros mendigos dónde hay pan. No hay más nada que eso. No hay más nada que eso. Cuando tú tienes un corazón endurecido, tienes una perspectiva limitada, equivocada, la cual Dios corrige para que puedas actuar como Él espera de ti. Vimos en primer lugar que un corazón endurecido te hace enojarte con Dios. En segundo lugar, un corazón endurecido te hace egoísta. Y el último parámetro aparece en los versículos 10 y 11. Dice, y Jehová dijo,
Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Tercera característica o parámetro: un corazón endurecido necesita el toque del Señor. Y cuando digo toque aquí me estoy refiriendo a la vara, al callado, a la corrección, a la disciplina de parte del Señor. ¿Por qué razón? Porque, como dije al principio, Dios se encarga de perfeccionar nuestra obra, nuestra vida, para que seamos como Cristo. Y el Padre al que ama disciplina. Su Hijo al que ama, el Padre al Hijo lo disciplina porque lo ama. Y Dios te ama, y déjame decirte algo, Dios te va a corregir cuando tú tienes un corazón endurecido. Dios se va a encargar de derribar la pared de concreto que rodea tu corazón, y Él tiene métodos para hacerlo. Y así vemos cómo termina la historia con el libro de Jonás. Si no tenemos el capítulo 4 de Jonás en la historia, tenemos un libro de una persona que fue de cierta manera desobediente a Dios, que obedeció a Dios a regañadientes, que Dios cumplió su propósito, porque déjame decirte algo, mi hermano, tú no puedes irte en contra del propósito de Dios. Al final de la jornada estaba previsto que Nínive se arrepintiera, y estaban los planes de Dios que Jonás lo iba a hacer, le gustara a Jonás o no. Yo tengo problema con eso de que a veces uno piensa que puede más que Dios, y ahí voy a hacer lo que a mí me da la gana, y Dios tú por allá, yo por aquí, y vamos a ver quién puede más. Eso no funciona. Dios es todopoderoso, Él es soberano, tú no puedes contra Dios. Al final del día, si no tenemos un capítulo 4, tenemos a un Dios soberano mostrando su voluntad y mostrando que Él hace lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer, con quien lo quiera hacer, le gusta a usted o no. Pero el capítulo 4 nos da a nosotros el matiz de un Dios misericordioso. El matiz de un Dios que dice: ahí está el rebelde, el contumaz, el bravo, el desobediente, sin embargo yo soy el Padre que te amo y te corrijo de lo que está mal. Esa es la esencia del capítulo 4, porque un corazón endurecido necesita, como está en pantalla, el toque del Señor. El libro de Jonás termina de una manera inusual. No tenemos el final de la historia que nos diga que Jonás entendió, aceptó la voluntad de Dios, se arrepintió de verdad y después se convirtió en el predicador más grande de todo el pueblo de Israel. No lo tenemos. Por desgracia no lo tenemos, e irónicamente no lo tenemos para que veamos el problema que tenía Jonás. Lo que sí tenemos, y es lo más importante, es la manera en la que Dios muestra su interés por las demás naciones, independientemente de que la nación de Israel haya sido la nación escogida por Dios. Al final del día, no nos importaría tampoco mucho saber si Jonás se arrepintió o no, como sí nos importa saber que Dios tiene misericordia de una persona rebelde, de un pueblo rebelde. ¿Qué le importa a uno después de miles de años la vida de Jonás? Cuando nos importa más bien lo que Dios puede hacer con toda persona que se arrepiente y con el futuro de la humanidad. Y esto, una vez más, está muy unido al propósito original de Dios de redención universal. El plan de salvación de la raza humana comenzó justo después de la caída en Génesis capítulo 3. Adán y Eva son los representantes de toda la raza humana y no solamente los de la nación de Israel. Por lo tanto, el plan de salvación de Dios no está limitado a la nación de Israel, sino que a toda la descendencia de Adán y Eva, lo que quiere decir todos los seres humanos. Yo tengo un problema con las personas que dicen que Israel es el pueblo de Dios y dejamos fuera todas las demás naciones. Adán y Eva no eran hebreos. Adán y Eva eran personas, seres humanos, representantes, y los 11 capítulos de Génesis primero nos muestran a nosotros de que de Adán y Eva viene toda la raza humana. Cubanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, árabes, de Hamás, todos venimos de Adán y Eva. Y la promesa de salvación de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra no fue solamente para Adán y Eva ni para Abraham. Porque tenemos que jugar que hay 11 capítulos que nos demuestran que el plan de salvación empezó en Génesis 3:15, no en Génesis 12:3. Y eso nos pone a nosotros en una perspectiva interesante. El papel que jugaba Israel en toda la historia es que la nación de Israel fue escogida por Dios de entre las naciones para que las demás naciones, a lo largo de la historia de la redención, pudieran conocer a Dios a través de la manera en la que Dios se relaciona con Israel y Dios con ellos. Israel se convierte en el medio que Dios usó para que el mundo entero supiera quién es Dios y qué se espera de aquellas personas que obedecen a Dios.
Hay varios vislumbres de esto en todo el Antiguo Testamento, de cómo el pueblo de Israel sirvió como el mensajero de Dios para que personas pudieran llegar al arrepentimiento de parte de Dios en sus vidas y ser parte de lo que es el pueblo escogido. Quizás dos de los ejemplos más importantes, uno de ellos lo tenemos en Rahab, la mujer de Jericó de poca reputación. Ahí en Josué 2:9, cuando ella está despidiendo a los espías, haciéndolos descender por la muralla, y sabe que ya está determinada la suerte de Jericó, ella dice estas palabras clamando por su compasión. Sé que Jehová les ha dado esta tierra. ¿Cómo lo sabe? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos visto y oído que Jehová, cómo hizo Jehová secar en las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en otro lado de Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta mujer está diciendo, por la forma en la que ustedes se han relacionado con Dios y por la manera en la que Dios ha sido con ustedes, nosotros hemos visto quién es Dios. Y todos aquí estamos paniqueados. Es la palabra que dice ahí, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Todos tenemos miedos, sabemos lo que va a pasar. Y aquí es la parte importante, tengan misericordia de mí y de mi familia. Bueno, esa es la esencia de ser de bendición para los demás. Esa es la esencia de experimentar la bendición de Dios, de que mi vida sea un reflejo de lo que Dios puede hacer en una persona y de que otra persona que no conoce de nada pueda decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Y eso es lo que Jonás estaba perdiéndose. Y el otro caso, que no lo tengo en el manuscrito, es el caso de Ruth. Por cierto, dos mujeres. No sé por qué será. ¿Qué pasará con los hombres, no es verdad? El caso de Ruth, no me pidas que me aleje de ti ni te deje. Donde quieras que tú vayas, yo voy a ir. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ahí tenemos el caso típico. ¿Qué vio Ruth en su suegra? No sabemos. Dicho sea de paso, no era con suegra. ¿Qué vio Ruth en su suegra? No sabemos. Pero la relación de nuera o suegra, que es una de las más malas que tenemos hoy en día, hizo que una mujer dijera, yo quiero lo que tú tienes. Y a veces estamos tú y yo sentados afuera de la ciudad esperando que le caiga el fuego a la suegra. Bravo porque Dios me hizo quitar la calabacera. No sé, había que decirlo y se dijo, dice el meme por ahí. Este trato de Dios con Israel es la base sobre la cual Dios envía a Jonás a Nínive. Porque en el capítulo 3, versículo 5, dice que la gente de Nínive le creyó a Dios, no le creyó a Jonás. Nosotros no podemos saber, quizás porque el libro no nos da muchos detalles, qué conocimiento tenían la gente de Nínive de Dios. Pero yo encuentro en el tiempo de la Biblia, en el tiempo del Antiguo Testamento, que una reina de Saba, del sur, vino a Jerusalén porque escuchó allá lejísimo en su país las cosas que Dios había hecho con Salomón en su reino. Quiere decir entonces que la nación de Israel, como decían por ahí, sonaba en aquel tiempo. Estaba en las noticias. Vean esta nación, vean esta riqueza, vean este pueblo. Y muchos reinos, muchos reyes, muchas poblaciones, muchos pobladores de otras partes del mundo vinieron a ver esto. Y es posible que la gente de Nínive sabía que en Israel hay un Dios, que los hebreos tienen un Dios, que hay historias que se han nombrado de ese Dios, que muchas personas se han encontrado con ese Dios, y que cuando Jonás entró por la ciudad, yo vengo de parte del Dios de Israel, y les voy a decir a ustedes que en 40 días esto se va a acabar. Todo el mundo entendió quién es ese Dios. Jonás tuvo la oportunidad de hacer en Nínive lo que si seguramente hubiese hecho en Jericó, con el miedo que tenían, se hubiesen arrepentido. Sin embargo, no estaba haciendo los planes del Señor. Y ahora Jonás está bravo, molesto y está enojado por esto. Aunque el capítulo 3 termina con la declaración de que la ciudad se había arrepentido y de que Jonás se había enojado y le había parecido mal lo que Dios había hecho, en el versículo 5 del capítulo 4 dice que Jonás salió de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Eso es como hoy en día lo que se vende ahí en los Lowe's y Home Depot, la pérgola, que es esa estructura de madera que no tiene techo, pero sí tiene unas cosas arriba, que yo no sé ni para qué sirven, porque al final el sol pasa igual. Eso fue lo que se hizo Jonás, algo así, una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, no sé cuánta sombra puede haber ahí, hasta ver lo que acontecería en la ciudad.
Parece ser que Jonás tenía cierta esperanza en que Dios iba a castigar a la ciudad y que todavía estaba ahí sentado esperando la lección de que Dios iba a traer sobre ellos. Y Jonás recibe la lección de su vida con respecto a esto, donde nosotros tenemos también uno de los mejores mensajes de aliento para nuestra vida con respecto al carácter de Dios. Dios lo había planeado todo así. Cuando hablamos del pez, nos dimos cuenta de que Dios siempre está un paso adelante de lo que las personas puedan hacer. Dios proveyó para Jonás las ramas de la enramada. Dios proveyó para Jonás toda aquella enramada en su providencia. Dios hizo crecer en espacio de una noche una planta de una hoja grande que cubrió su pérgola y le dio a Jonás un poquito de sombra, un poquito de tranquilidad, de alivio. Y algunos comentaristas por ahí dicen que quizás Jonás tenía algunos problemas en la piel producto de los jugos gástricos del pez, que le hacían ser un poquito más, al sol y al calor le molestaban un poquito más. Pudiera ser. Dios todo lo había planeado así, como dije. Le permitió guarecerse en la sombra, guarecerse ahí en su enramada. Le proveyó incluso su techito en la casita de campaña ahí, mientras sabía Dios que Jonás estaba en enojo allá atrás esperando. Todo lo estaba planeando así. Y es interesante notar que después que Jonás hace su enramada, Dios provee la planta, viene la sombra, ya tiene un aire acondicionado allá adentro, el sol está a un lado, tranquilito, todo bien. Esta es la primera vez en todo el libro de Jonás. Note bien esto. Primera vez en todo el libro de Jonás que dice que Jonás estaba alegre en gran manera. Primera vez en todo el libro de Jonás que dice que Jonás está alegre en gran manera. Ni siquiera Jonás está alegre cuando fue vomitado por el pez. Ni siquiera Jonás está alegre en ver una ciudad arrepentirse de sus pecados. Jonás está alegre porque estoy en mi berrinche, me voy para allá afuera de la ciudad, me voy a hacer mi enramada aquí, esperar a que se destruya la ciudad y Dios me cubre mi enramada. O sea, Dios de alguna manera u otra está alegre por eso. Mi hermano, yo creo que esto es una lección importante para nuestra vida, porque a veces nosotros en la forma en la que actuamos y obramos en nuestra manera de ver las cosas, con un corazón endurecido, nos alegramos a veces por cosas insignificantes, cuando hay muchas más razones por las cuales alegrarse. Y estamos aquí en nuestro terruño, en lo nuestro, y se nos olvida el mundo entero. Yo no sé si usted entiende esto. A lo mejor a usted no le importa mucho esto y no le da mucha razón porque usted no ve las cosas desde el punto de vista que lo podemos ver los pastores y predicadores. Para nosotros los pastores y predicadores, uno de los mejores gozos que podemos experimentar en la vida cristiana y en la vida pastoral es pararnos aquí detrás, predicar un mensaje de la palabra y verlos a todos ustedes cambiar sus vidas. Y que de aquí a unos 5 o 6 años usted pueda decir, mi vida es otra porque un día predicaste de Jonás 4 y Dios me cambió la vida. Ese es nuestro pago. Y ahí tiene a Jonás experimentando 120,000 personas, lo que todo predicador desea, y el hombre allá afuera, bravo, en una calabacera. Egoísmo nivel 100 en la vida cristiana. Y sin embargo Dios haciéndole crecer una calabacera. En otras palabras, Dios, no me malinterpreten lo que voy a decir porque después voy a traer donde quiero, Dios alcahueteando a Jonás. ¿Tú quieres enojarte y irte para afuera? Espérate, hasta más, te voy a dar la sombra y todo, vaya, ahí tiene. Pero eso con un propósito, porque Dios se va a encargar de hacer algo muy diferente en la vida de Jonás ahora. En una noche, 8 horas, creció una planta, providencialmente, obviamente eso no funciona así, que cubrió todo. Al otro día vino un viento solano, que era un viento caliente que venía del desierto del Sahara por lo general, quemó la planta y Jonás se quedó ahora sin planta en el sol. Dios lo llevó a ese punto y termina entonces acá con la pregunta que aparece en el versículo 10 y en el versículo 8, 9 y 10, el diálogo entre Dios y Jonás. Esta es otra de las características de Jonás, un tipo arrogante, prepotente, orgulloso, y Dios está tratando con la vida de él de esa manera. Ahí encontramos a Dios ahora hablándole a Jonás y dice, pero acá, hermano, ¿cómo que tú te vas a poner bravo por una calabacera que ni tú sembraste, Jonás? Sí, estoy bravo hasta la muerte. Usted tiene hijos adolescentes, ¿verdad? Esto suena a un berrinche de adolescencia. Y ahí tienes a Dios sentado ahí, a Jonás sentado ahí, y a Dios diciendo, Jonás, tú te pusiste bravo por una calabacera que tú ni sembraste, que yo te la di y te la puse de gratis para que te taparas el sol. ¿Y acaso yo, que soy el Dios del universo, no voy a tener piedad y compasión sobre más de 120,000 personas
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? A veces Dios nos lleva al punto de nuestra alcahuetería y en nuestro egoísmo, nos lleva al punto máximo para que entendamos las lecciones de la vida. Y lo más interesante acá es lo que dice en el versículo 4:11, la parte final, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esta frase es interesante. Esa frase es interesante, porque Jonás sí sabía. De hecho, la teología de Jonás lo había llevado al punto de irse en contra de la voluntad del Señor. Y hay 120,000 personas, o más de 120,000 personas que no saben. Y Dios le está diciendo a Jonás: Jonás, tú sabes. Tú tienes en tu vida todo. Tú eres parte del pueblo de Dios. Tú has experimentado mis bendiciones. Yo he sido con ustedes como nación de Israel un pueblo, un Dios fiel. Esta gente no lo sabe, Jonás. Esta gente no lo sabe. Jonás se parece mucho aquí al hijo mayor de la parábola del pródigo. Ahí está el pródigo, el pródigo se va, acaba con toda la vida, acaba con todo el dinero, toda la herencia, y cuando el hijo regresa en arrepentimiento, postrado delante del Señor, llorando delante de su padre, ¿qué es lo que hace el hijo mayor? Este no se merece nada de esto, se va para allá afuera, se queda afuera en su enramada, en su calabacera, perdido allá afuera, bravo con el padre, y al final del día la historia no se trata de un hijo pródigo, sino de dos hijos pródigos. Hermano, el punto es el siguiente: usted puede estar sentado en las bancas de la iglesia y estar tan perdido como el que está allá afuera, si no tiene un punto de vista como a Dios le agrada en cuanto a su voluntad, que es el caso que tenemos acá en Jonás. Y por supuesto, Dios se encarga de hacernos entender y nos lleva al punto de la misericordia. Yo creo que el capítulo 4 básicamente es ese, la misericordia de Dios con Jonás. La misma conversación que tuvo el padre con el hermano mayor del pródigo. Tú siempre has estado aquí. Tú siempre has tenido todo. Es que nunca me has hecho una fiesta. Tú nunca la has hecho porque no te ha dado la gana. Todo lo mío es tuyo. ¿Por qué te enojas ahora? Nosotros del lado de acá, muchas veces nos pasamos la vida entera enojados, teniendo todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios extiende su misericordia con el que está allá afuera. Que nunca Dios nos ponga en esa situación. Bueno, a manera de conclusión, cuando tú tienes un corazón endurecido, tienes una perspectiva limitada y equivocada que Dios corrige para que tú puedas actuar como Él espera de ti. Vimos 3 características o parámetros que ocurren en nuestra vida cuando actuamos así. Primero, un corazón endurecido te hace enojarte con Dios. Segundo, un corazón endurecido te hace una persona egoísta. En último lugar, un corazón endurecido, si tú eres un hijo de Dios, necesita el toque y la disciplina de parte del Señor. Bueno, yo no sé exactamente cuál es la condición que tú tienes delante del Señor en tu vida. Dios es un Dios de amor. Dios extendió su misericordia sobre una ciudad pagana porque había personas en esta ciudad que no tienen la capacidad de discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, o entre el bien y el mal. Y esa invitación está igualmente abierta también para ti en esta tarde. Mañana, todavía no es tarde. Yo no sé cuál es la condición que tú tienes en tu vida espiritual, pero como cada semana hacemos, a mí no me gustaría que tú te fueras de aquí hoy sin darte la oportunidad de que tú puedas encontrarte con el Señor, de que tú puedas poner tu vida a cuenta con el Señor, y de que si tú eres una de esas personas que no sabes discernir entre tu mano derecha y tu mano izquierda, hoy puedas salir de aquí con un Espíritu Santo que te ayude a hacer eso. La Biblia dice que lo único que tú tienes que hacer para eso es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da la autoridad, la potestad, el derecho de llamarse hijos de Dios. Si tú estás acá hoy y tú nunca has hecho eso, ahí donde estás, solamente quiero orar por ti. Quiero guiarte en esta oración hacia eso. No hay forma de ponernos a cuenta con el Señor a menos que no sea arrepintiéndonos y creyendo. Y arrepentimiento implica una confesión de pecado. Y la confesión implica una oración, unas palabras que tengo yo que dedicar al Señor. Si estás acá y este es tu deseo hoy, donde estás, mientras todos ustedes están en oración, yo solamente te pido que levantes tu mano y me dejes saber. Yo solamente quiero orar por ti, guiarte en esa oración que puede ser el comienzo de un cambio en tu vida hasta el día de la eternidad. ¿Hay alguien acá que esté en esa condición y dice, yo quiero ponerme a cuentas con el Señor hoy? ¿Hay alguien acá? Si ese no es, Dios te bendiga por allá. Si acá también estás viéndonos por internet y estás en esta condición, yo te pido que tú nos dejes un comentario ahí en el video que estás viendo o nos escribas de alguna manera, te contactes con nosotros y te prometemos que te vamos a ayudar, te vamos a guiar
hacia algún lugar cerca de donde estás, donde puedas encontrarte con la palabra del Señor, donde puedas crecer. Pero si tú estás acá y tú eres un hijo de Dios y tú eres una persona que ya has caminado con el Señor y tú sientes que de alguna manera u otra tú estás en tu enramada, cómodo en tu calabacera y enojado con Dios porque Dios hace cosas en tu vida o alrededor de ti que no debería hacer, yo tampoco quiero que te vayas por acá sin antes ponerte a cuentas con el Señor. Esto es rebeldía, esto es egoísmo, esto es orgullo. Ríndete a la voluntad del Señor, pídele perdón al Señor por lo que estás haciendo y permite que Dios te muestre que Él es un Dios soberano y que sus planes van mucho más allá de tu voluntad, de lo que tú quieres que Él haga, y siempre son para bien. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de poder estar acá esta tarde, esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la semana que está comenzando hoy, que tu palabra siga dando el fruto, Señor, por el cual tú la has enviado, y que nosotros podamos, mi Dios, moldearnos cada vez más según tu palabra. Te pido que seas de bendición con la persona que decidió hoy entregar su vida a ti, mi Dios, y caminar contigo por el resto de su vida. Que le ayudes, que podamos como iglesia también nosotros ser esa ayuda espiritual en su vida. Y también, Padre, que tú sigas obrando en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos responder a tu palabra como es debido. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.